Bueno, hoy tenemos el gusto de poder entrevistar a Talía Pazos. Es una docente de educación física del Centro Colegio Inmaculada Concepción, con 11 años de experiencia en sus aulas y con unas ganas y esfuerzo de trabajo que ha calado en gran cantidad de alumnos, como es el caso. Talía, muy buenos días. Buenas. Bueno, hoy nos vemos después de muchos años, teniendo una interacción como docente y discente, en la que hemos pasado un montón de experiencias juntos, ¿no? Cierto. Talía, no sé si conoces el libro de María Caso, es una profesora, una docente de educación de la Universidad Complutense de Madrid y participa activamente conjuntamente en movimientos de renovación pedagógica. Dentro de este libro hay 5 aspectos que ella menciona muy útiles para los docentes en el día a día, ¿vale? Hay muchos autores que hablan de que el cambio de la innovación, el cambio educativo, pero ninguno al final hace hincapié en estos procesos y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Pues María hace 5 aspectos y dentro de los 5 vamos a hablar de uno que a mí me hace pensar y tener al final un criterio de él, que es no solo hay que parecer democrático, sino que también hay que serlo, ¿no? Como docente, ¿tú te consideras democrática en tus clases, utilizando procesos poco utilizados y que hacen partícipes a los alumnos en su propio aprendizaje, o más bien eres una docente autoritaria con un mando directo? Yo creo que tiendo más a ser democrática, pero luego también depende mucho del tipo de clase que haya. Hay grupos de adolescentes que no puede ser tan directamente democrático, necesitas tener un mando mucho más directo y hay gente con la que enseguida puedes trabajar a través de ser una persona muy directiva y muy democrática. Eso no hay ningún problema, depende mucho de cómo funcionan los grupos. Los grupos a través del tiempo van conociéndote a ti y van viendo cómo funcionas y entonces puedes jugar un poco con ese tipo de cosas. Podríamos decir que entonces es en función mucho del objetivo y del propio alumnado que se tenga en ese mismo año o Sí. a medida de ahí, porque hay muchos alumnos, como yo por ejemplo, que estuvimos años 5, 6 años, Sí. incluso 7 años juntos, ¿no? Sí. Al final, ahí la interacción del profesor-alumno, a medida que van pasando los años, ¿no? se hace notar también en las clases. Hombre, obvio. Y además, a medida que vuestra madurez cambia, vais evolucionando, entendéis lo que es en este caso mi asignatura de otra forma. Entonces podéis trabajar de muchas formas diferentes y en el momento que sois capaces de entender esto, absorbéis mucho mejor y porque perdemos mucho menos el tiempo al ser mucho más democrático en los sistemas de enseñanza. Otro de los puntos que nos habla el libro, de los aspectos a tener en cuenta, es el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación, la educación basada en una evaluación o una educación basada en el aprendizaje. Se refiere María habla en el libro de que debemos descentrar la evaluación al inicio del proceso. Esta sociedad, lo que importa al final es el resultado y no el propio aprendizaje o el proceso educativo, ¿no? Tú, dentro de los métodos de evaluación, en estos momentos, ¿cuáles estás llevando a cabo? A ver, al final a mí la ley me obliga a tener un número, quieras que no, pues tienes que trabajar en base también con los chavales en eso, pero en función mucho de las capacidades. Ahora en la primera evaluación hemos estado con capacidades físicas, intentas individualizar en función de los chavales, porque hay gente muy buena y hay gente no tan buena, entonces no puedes marcar los mismos objetivos con uno que con otros. Con unos y con otros tienes que pautar y ellos tienen que aprender a conocer su cuerpo, a conocer cómo funciona y a trabajar con su mente en función de eso, porque muchas veces los límites no solamente los tienen físicos, sino a nivel psicológico. Muchas veces la gente se para porque piensa que no puede y realmente puede un poco más, y hay gente a veces que puede y se extralimita, entonces tienes que ir trabajando con ellos hasta que se vayan conociendo en ese punto. Entonces, vas trabajando un poco con las dos partes y luego tú hablas con ellos en cuanto a hay cosas que ellos tienen que hacer por sí mismos, o la parte de teoría, por ejemplo, que esa, cuando la damos, siempre les digo, esa es tu obligación y es ahí donde tú tienes que sacar el máximo. Claro. Y en las partes prácticas yo voy trabajando con ellos para ir consiguiendo objetivos. Por
ejemplo, en la parte de resistencia, el primer objetivo siempre es terminar la carrera. Da igual que se tarde 8, 10, 15, 20 minutos, pero se tiene que trabajar la carrera, aunque se camine, aunque tal. ¿Por qué? Porque ya no solamente luchas contra tu cuerpo, sino contra tu mente, y eso es importante tanto a nivel físico como en el aula. Ellos mismos tienen que luchar contra sí mismos para ir consiguiendo objetivos, no ni menos. Claro. Bueno, dentro de los años que hemos tenido en la educación ya son 7 leyes generales en 40 años. Esto influye bastante y sobre todo creo que es un aspecto más bien de política, ¿no? Dentro de la administración, ¿vale? También nos limitan mucho a la hora de innovar y a la hora de establecer un cambio educativo, ¿no? ¿Qué crees cómo deberíamos? A ver, yo he pasado por 3 leyes en 11 años, que ya está bien. Lo primero yo creo que es que tendría que haber gente docente, especialista en hacer una buena ley. Ahora mismo la ley está para que la gente pase, no para que la gente aprenda y para que la gente se motive. ¿Por qué? Porque hay como te permite la ley repetir y luego pasas con todo el curso anterior, al final la gente ni se motiva ni aprende ni intenta conseguir los objetivos, que era lo que estamos trabajando. Lo que te decía antes, bueno, el aprendizaje, ya no solamente estamos hablando de físicamente, sino que también necesitamos una dureza psicológica y los chavales necesitan aprender ese tipo de dureza. Yo creo que tendría que haber un cambio muy importante a nivel educativo, porque además cada vez tendemos a mermar mucho más las capacidades, las actitudes, las aptitudes y la motivación de los alumnos. Claro. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en el Estado finlandés, el cambio educativo que ha habido, en la revolución que han hecho, con unos grandes resultados dentro de su Estado, y es por eso, porque yo creo que ha habido un gran pacto político. Han al final hecho dentro del Estado, han hecho un gran cambio, y al final los procesos y las inteligencias dentro de los alumnos se han visto los resultados. Y luego las notas más altas de las carreras son de los maestros. Sí, porque luego, por eso digo también que el Estado ha creado una ayuda, ha apostado tanto por la educación, ¿no? Que al final dentro de los profesionales, los profesores son de los más vistos o mejores valorados dentro del Estado. O sea, sí. Y yo aún así creo que los docentes aquí no están nada mal preparados. El problema es que estamos minusvalorados por un lado y luego que nuestro sistema educativo no nos permite prepararnos y enseñar. Y hay herramientas que nos tendrían que enseñar o el sistema educativo o el Estado o demás, porque hay alumnos con deficiencias que nosotros no tenemos las herramientas suficientes. Claro. Otro aspecto, ya como decías, la Finantur es uno de los autores que promueve también la innovación. Ya en el 2001 habla de que el cambio educativo debe partir desde el propio centro. Nosotros como docentes en el propio centro se afianza, os apoyan, os dan iniciativas, al final aceptan los procesos de innovación que vais realizando. A ver, a nosotros el colegio, en este caso, nos va formando cada X tiempo, en función de las nuevas tecnologías que haya, nos va dando cursos un poco de enseñanza o de reciclaje. Y luego individualmente los profesores siempre tendremos la obligación de formarnos. A nosotros nos han enseñado lo que es pizarra digital y en este caso, como tenemos plataforma digital, pues también tenemos plataforma digital. En concreto en educación física no, pero en términos generales el colegio sí. Última pregunta. Docentes como Truman en el 1996 plantean que muchos docentes prefieren mantener el estatus de profesor tradicional y no contemporáneo, que es algo que se busca ahora mismo en la innovación y en la educación. Existen profesores tradicionales que tienen un rechazo a este cambio, cambio de innovación. Dentro del propio centro hay profesores, compañeros que os están haciendo más costoso el cambio educativo y la innovación Sí, a ver, hay unas diferencias generacionales entre unos compañeros y otros que es inevitable. O sea, partiendo de las diferencias generacionales, hay cosas que son inevitables. Yo nunca podré ver la enseñanza como lo pueda llevar una persona
como lo puede haber una persona que lleva 25 años más que yo, por mucho que yo ya lleve unos cuantos años. Y luego dentro de nuestro departamento pues hay gente que sigue siendo, a pesar de ser más joven, sigue siendo mucho más tradicional, mucho más conservadora en lo que es su enseñanza y vamos a decir así, su forma de arriesgar que otros. Claro. Bueno, pues esto es todo. La verdad que ha sido un placer volver a verte y espero que intentes y sigas apoyando la innovación y el cambio educativo. Todos los cambios son buenos. Por eso. Bueno, pues muchas gracias, Thalía. Ha sido un placer.